Buenas noches, almas perdidas. Aquí, desde las frecuencias olvidadas del éter, les traigo otra historia que se niega a morir. Esta noche, sintonicen bien sus radios, porque lo que van a escuchar sucedió realmente. Los archivos fueron sellados, los testimonios destruidos, pero la verdad siempre encuentra una forma de transmitirse. Esta es la historia de Marcos Salcedo, y la noche en que descubrió que algunas frecuencias nunca debieron ser encontradas. Marcos era técnico de mantenimiento de torres de comunicación. Un trabajo solitario, mal pagado, pero que le permitía alejarse del ruido de la ciudad. Durante años, recorrió las montañas del norte, reparando antenas en lugares donde la señal telefónica apenas existía. Era marzo de 2019, cuando recibió una orden extraña. Debía revisar una torre antigua en el Cerro del Muerto, una zona tan remota que ni siquiera aparecía correctamente en los mapas digitales. La compañía Piru había recibido reportes de interferencias en esa zona, señales que no deberían existir. Marcos llegó al atardecer. La torre se alzaba como un esqueleto oxidado contra el cielo anaranjado. Mientras subía por la escalerilla metálica, notó algo inquietante. Había grabados en los peldaños, números, todos ellos. 6, 6, 6, vándalos, pensó. Pero en lo alto de aquella montaña, a kilómetros de cualquier civilización, ¿quién subiría hasta allí solo para grabar números? Al revisar el equipo, encontró algo que no debería estar ahí. Un transmisor antiguo, conectado ilegalmente a la torre. No era equipo de la compañía. Era tecnología de los años 70, válvulas y cables que parecían sacados de un museo. Y estaba encendido, emitiendo. Marcos conectó su analizador de frecuencias. El transmisor emitía en 66.6 MHz, una frecuencia que técnicamente no existía en el espectro comercial. Era el espacio muerto entre las bandas FM, un lugar donde no debería haber nada. Pero había algo. Encendió su radio portátil y sintonizó la frecuencia. Al principio, solo estática. Luego, apenas audible bajo el ruido blanco, una voz. Una voz de mujer, susurrando. «Ayúdame, están aquí, no puedo salir». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Revisó 2 veces el equipo. La transmisión era en vivo. Alguien estaba hablando en ese momento. «¿Hola?», dijo al micrófono del transmisor. «¿Me escuchas? Soy técnico de telecomunicaciones. ¿Dónde estás?». La respuesta llegó después de un silencio interminable. «En la casa donde comenzó todo. Por favor, apaga la señal, apaga la señal». Marcos intentó localizar el origen de la transmisión. Según su equipo, venía de algún lugar cercano, a menos de 2 kilómetros. Bajó de la torre cuando la noche ya había caído y siguió la dirección que marcaba su localizador. En medio del bosque, entre árboles retorcidos, encontró los restos de una casa, o lo que quedaba de ella. Paredes de madera podrida, techo colapsado, ventanas como cuencas vacías en la oscuridad. Y en lo que alguna vez fue la sala, encontró otro transmisor. Este era aún más antiguo, y junto a él, periódicos amarillentos de 1977. Los titulares le helaron la sangre. Familia desaparece tras experimento radiofónico. Científico amateur investiga comunicación con los muertos. Transmisiones fantasma aterrorizan a pueblo rural. Marcos fotografió los periódicos con su celular. La historia era perturbadora. Un hombre llamado Ernesto Valenzuela había obsesionado con la idea de comunicarse con el más allá a través de ondas de radio. Creía que los muertos existían en una frecuencia específica, un lugar entre las frecuencias normales donde las almas quedaban atrapadas. Construyó transmisores,
Experimentó durante años. Su familia lo apoyó al principio. Su esposa, Clara, sus 2 hijos gemelos de 8 años, hasta que encontró la frecuencia 66.6. La última entrada del diario que Marcos encontró entre los escombros decía: «Lo logré. Puedo escucharlos. Puedo escuchar a los que están atrapados, pero también ellos me escuchan a mí. Y ahora saben dónde estoy. Dios mío, no debí abrir esta puerta. Vienen por nosotros. Vienen por...». El resto estaba manchado. ¿Sangre? Marcos no quiso pensar en ello. Revisó el transmisor en la casa. Estaba apagado, desconectado desde hacía décadas, pero su radio portátil seguía captando la señal. La voz de mujer seguía susurrando: «Ya estás aquí. Ahora eres parte de la transmisión, como nosotros». Marcos corrió hacia su camioneta. Tenía que salir de allí, pero cuando encendió el motor, todas las radios se activaron solas. La del vehículo, su radio portátil, incluso su celular comenzó a emitir la misma estática, y de esa estática emergieron voces, docenas de ellas. «Ayúdanos. No puedo ver. Llevo aquí tanto tiempo. ¿Dónde está mi familia?». Y una voz de hombre más fuerte que las demás: «Bienvenidos a la frecuencia 66.6. Aquí es donde todos terminamos. Aquí es donde tú vas a terminar». Marcos aceleró por el camino de terracería, pero algo estaba mal. El camino no era el mismo. Los árboles parecían moverse, cerrándose sobre la carretera. Su GPS marcaba su ubicación en lugares imposibles. Dentro de un lago, en medio de un acantilado, coordenadas que no existían. Las voces se hacían más fuertes. Su radio comenzó a mostrar imágenes en la pequeña pantalla digital. Rostros. Docenas de rostros gritando en silencio. Reconoció algunos de los rostros de las fotografías en los periódicos. Ernesto Valenzuela, su familia. Pero había más. Muchos más. Como si a lo largo de los años más personas hubieran sintonizado la frecuencia maldita y hubieran quedado atrapadas. Finalmente, después de horas que parecieron días, llegó a la carretera principal. La señal se debilitó. Las voces se hicieron murmullos. Marcos no se detuvo hasta llegar a la estación de policía del pueblo más cercano. Les contó todo. Le creyeron hasta que mencionó la frecuencia 3.6. Entonces las miradas cambiaron. El oficial más viejo del lugar, un hombre con cicatrices en el rostro, lo llevó aparte. «Escúchame bien», le dijo en voz baja. «No eres el primero que encuentra esa torre. Cada ciertos años alguien la encuentra, y cada vez que alguien sintoniza esa frecuencia, más personas desaparecen. Mi propio hermano, hace 20 años. Fue el último técnico que enviaron». «¿Qué quieres decir con desaparecen?» «Que empiezan a escuchar las voces, luego comienzan a verlas, y un día simplemente se van, se pierden en la señal. Algunos regresan, pero no son los mismos. Hablan de un lugar entre frecuencias, donde el tiempo no existe, donde las almas quedan atrapadas transmitiendo para siempre». Marcos intentó olvidar. Renunció a su trabajo, se mudó a otra ciudad, bloqueó todos sus radios, pero las voces no se detuvieron. Las escuchaba en el ruido blanco de los televisores, en la interferencia de los teléfonos, en el zumbido de los cables eléctricos. «Eres parte de nosotros ahora. Transmite nuestra historia. Diles a todos que no sintonicen». Una noche Marcos no pudo más. Construyó su propio transmisor. Si estaba condenado a escucharlos, al menos contaría la verdad. Transmitiría una advertencia. Comenzó a emitir en frecuencias aleatorias, contando su historia, advirtiendo sobre la frecuencia 66.6. Algunos lo escucharon, algunos creyeron, pero la
La mayoría sintió curiosidad, y ahí es donde comienza el verdadero horror. Porque cada persona que sintoniza la frecuencia 66.6, buscando confirmar si la historia es real, se convierte en parte de la transmisión. Sus voces se suman al coro interminable de almas atrapadas. El último mensaje que Marcos envió fue hace 3 meses. Decía: si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde, ya formas parte de la señal. Todos terminamos aquí, todos transmitimos para siempre. Y si estás pensando en buscar la frecuencia 66.6, por favor no lo hagas, pero sé que lo harás. La curiosidad es más fuerte que el miedo. Y cuando lo hagas, te estaré esperando, junto con todos los demás. La torre en el Cerro del Muerto sigue en pie. El transmisor sigue emitiendo. Y cada noche, más voces se suman a la frecuencia maldita. Marcos Salcedo nunca fue encontrado. Su última ubicación registrada fue cerca de esa misma torre, hace exactamente 90 días. Pero algunas personas juran que todavía lo escuchan, transmitiendo, advirtiendo, suplicando que nadie más sintonice la frecuencia 76.6. ¿La moraleja de esta historia? ¿Almas perdidas? Algunas puertas están cerradas por una razón. Algunas frecuencias deben permanecer en silencio. Y algunas señales es mejor nunca encontrarlas, porque una vez que sintonizas, nunca dejas de transmitir. Desde esta cabina en el éter, entre las estaciones que ya no existen, me despido. Pero recuerden, yo también fui curioso una vez. Yo también busqué las frecuencias perdidas. Y ahora transmito para siempre. Hasta la próxima transmisión. Si es que hay una próxima vez. Gracias por sintonizar. Ahora eres parte de nosotros.